Buenas noches, profesora, compañeros. Hoy abordaremos un tema denominado la reforma agraria y sus estragos en el sector político, económico y social en el Perú. Nuestro video está compuesto por una pequeña introducción donde explicaremos los antecedentes del tema, el desarrollo donde se explicará el aspecto político, económico y social de la reforma agraria y para terminar la conclusión. Un poco introduciéndonos al contexto de la reforma agraria, esta fue implementada el 24 de junio de 1969. Constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una serie de leyes, decretos y proyectos los cuales tienen por objetivo el eliminar a la clase terrateniente, costeña y serrana, así como evitar cualquier descontento o insurgencia campesina, y mejorar la productividad de la agricultura que se encontraban en la etapa más crítica bajo la administración del presidente Belaúnde. Esta fue sin duda una de las políticas más populares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, generando cambios importantes especialmente en términos del uso de la tierra, derechos de propiedad y tipos de asociaciones productivas. Ante todo, esta situación surge la siguiente interrogante. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? De nuestro punto de vista, creemos que la reforma agraria no fue beneficiosa, ya que si bien es cierto, tenía muchos objetivos positivos, estos no alcanzaron el nivel de eficiencia deseada. A continuación, validaremos nuestros argumentos que sustentan esta postura. Le doy paso a mi compañero, quien les explicará un poco en el desarrollo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Ya. La reforma agraria en el Perú se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975. Ha sido un tema ampliamente debatido en términos de sus impactos políticos, económicos y sociales. Según la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Agraria y Riego, la reforma agraria en el Perú, desarrollada durante el periodo militar de Juan Velasco Alvarado, marcó el último episodio de un proceso que se había gestado a lo largo del siglo XX. Desde el principio de ese siglo se debatía la necesidad de una transformación profunda en la estructura económica y social del campo. En el año 1963 se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y en 1964 el gobierno de Fernando Belaúnde emitió Ley de Reforma Agraria que excluía a los complejos agroindustriales, azucareros y a la gran propiedad. Sin embargo, en 1969 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley de número 17716. En el aspecto político se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra, reduciendo el poder de los de los grandes latifundistas y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones. En este sentido, se puede argumentar que contribuyó a una mayor equidad en la distribución del poder. Según Carlos Mariátegui, el carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores trabas del desarrollo del capitalismo nacional. Es muy elevado el porcentaje de las tierras explotadas por arrendatarios grandes o medios, que pertenecen a terratenientes que jamás han manejado sus fondos.
Asimismo, se implementó de manera autoritaria y centralizada, con la exposición de tierra sin una compensación justa. Por otro lado, vemos el aspecto económico. Esta buscaba redistribuir la tierra de manera equitativa, lo que teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos, estimulando la producción agrícola. Lo que se ve en contra fue la expropiación forzosa de tierras y falta de incentivos a la inversión privada en la agricultura, la escasez de alimentos y la inflación. Esto se vio afectado en la economía del país y la crisis económica de la década de 1980. Además, vemos en el aspecto social, esta favoreció a miles de campesinos al darles tierras que antes eran propiedad de grandes terratenientes. Esto mejoró las condiciones de vida de ellos y redujo la desigualdad. Consideremos puntos en contra del aspecto social. Las tierras no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales, caída en la producción agrícola y la escasez de alimentos afectó a la población urbana. Le doy paso a mi compañero. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la reforma agraria implementada en 1969 y 1980 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas de tierra, equivalentes al 56% de las tierras agrícolas. Durante este periodo, las propiedades se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas mixtas o sociedades corporativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y la mayoría finalmente se escindió o abandonó, según el estudio del INEI. Este periodo estuvo marcado por una importante regresión tecnológica con graves consecuencias para la producción agrícola. Como conclusión, consideramos que la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa desde el punto de vista político, económico y social, ya que fue una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. A nivel político, la reforma agraria se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra y reducir el poder de los grandes latifundistas. Sin embargo, se protestó el autoritarismo y la centralización del poder. A nivel económico, condujo a la escasez de alimentos y a la inflación. Y a nivel social, pese a la redistribución de tierras otorgadas a los campesinos, no siempre fueron suficientes para abordar los problemas estructurales en el sector agrícola. Algunos campesinos recibieron parcelas insuficientes para sostener a sus familias, lo que impactó negativamente a Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Córtame.